Estamos aquí en el cálculo de la velocidad media de este automóvil. Sin embargo, es necesario primero explicar obviamente cada elemento de la ecuación, que es tanto el desplazamiento, es un vector que une el punto inicial con el punto final, a grandes rasgos, y el tiempo transcurrido se refiere en este caso al tiempo que toma en hacer ese recorrido, de la trayectoria, que muchas veces no es necesariamente el desplazamiento, como en el ejemplo del croquis, ¿verdad? Que te mostré que, bueno, vas de tu casa al tecnológico, no haces el recorrido del desplazamiento, no, sino que debes hacer un rodeo y el tiempo que te toman hacer ese rodeo es el que debe aparecer en esta ecuación. Bueno, ahora, ¿cómo calculamos la velocidad media? Pues es muy fácil, simplemente es el tomar estos números e introducirlos en esta fórmula. Esta es mi fórmula general. Como te puedes dar cuenta, es un vector. Entonces, en el caso de una dimensión, es innecesario ponerle el carácter vectorial, lo puedo eliminar en una dimensión. En 2 dimensiones o más, sí es importante que lo pongas, porque yo no sé si te refieres a la dirección X, a la dirección Y o a la dirección Z, ¿sale? Ten mucho cuidado. Ahora, en este caso, como estamos en una dimensión, pues no tiene como que mucho caso ponerle el carácter vectorial, porque estamos siempre en X y X y X. Bien, vamos a sustituir entonces la velocidad media sería el desplazamiento, que fue de 258 metros, dividido entre el tiempo transcurrido, que es de 3 segundos. ¿Y cuánto te da esto? 86 exactamente. ¿Bien? Esto es de 86. ¿86 qué? ¿Qué unidades debo utilizar? Pues unidades de metros dividido entre unidades de segundo, ¿vale? Metros sobre segundo. La velocidad media es la velocidad promedio a la cual se desplazó ese automóvil desde el punto inicial al punto final de su trayectoria. No es desde la salida hasta la llegada, no. Es desde el punto 1 hasta el punto 2. En ese trayecto su velocidad media fue de 86 metros por segundo. Es algo muy veloz. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Ya te perdiste? ¿Lo sabes? Vamos bien, profe. Esa es la velocidad media. Se escribe de esa forma. La velocidad media puede ser negativa. Como sabes, un vector es una cantidad que puede apuntar en una dimensión hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso es una cantidad positiva. ¿Cómo lo interpretas? La velocidad media es positivo, pero recuerda que es un vector. ¿Qué significa que sea positivo? ¿Cómo interpretas este número? Bueno, pues muy fácil. El automóvil, déjenme hablar más pequeño en la frente, se mueve a razón de 86 metros sobre segundo, es decir, por cada segundo que transcurre recorre una distancia o cubre una distancia de 86 metros en dirección más X, ¿verdad? ¿Por qué más X? Pues porque es positivo. Si el resultado hubiera sido negativo, pues el automóvil se mueve a razón de 86 metros sobre segundo, pero en dirección menos X. Si la cosa se mueve hacia arriba, se considera positivo. Si la cosa se mueve hacia abajo, se considera negativo. Depende en qué dirección se esté moviendo. Y dependiendo de esa dirección, se le asocia un signo. No hay que adivinar el signo. El signo te lo da ya la ecuación. Siempre y cuando tomes correctamente los datos o la información inicial. Por eso también es importante poner un origen de coordenadas. El origen O, desde ahí tú vas a medir. Y con respecto a este origen, en este caso, el automóvil se está moviendo en dirección más X, es decir, se está alejando del origen en dirección X positiva. Puede ser que a lo mejor, ¿qué pasa si el automóvil viene desde el punto 2 al punto 1?
con los mismos tiempos y las mismas posiciones. Pues en este caso, su velocidad media sería de menos 86 metros sobre segundo. Pero sigue estando a la derecha del eje del origen. El origen aquí está, es este de aquí. Imagina que ahora el automóvil se mueve al revés, desde aquí hasta acá. Los tiempos deben invertirse, ¿verdad? Deben invertirse. Pero ¿qué pasa en ese caso? Bueno, pues la posición inicial ya no es 19, ahora la posición inicial es 277 metros. Esa es tu XI o tu RI. ¿Y cuál es la posición final? La posición final es 19 metros. Entonces recuerda, posición final menos posición inicial. Es decir, 19 metros menos 277. Eso te da menos 258 metros. Dividido entre el tiempo transcurrido, que es bueno, aquí era 1 segundo y aquí 4. 4 segundos menos 1 segundo te da 3 segundos. Y si haces esta cuentita te da menos 86 metros sobre segundo. No es que esté mal el signo te quiere decir algo. En este caso es un automóvil que se está moviendo hacia la izquierda. A la izquierda no significa que está a la izquierda del origen. En este caso, como te puedes dar cuenta, está a la derecha del origen, pero se está acercando a este. Tiene movimiento en la dirección menos X, ¿vale? ¿Sí te queda claro esto o no? Sí, profe. Perfecto. Son muy inteligentes. Bueno, pues en este caso es un ejercicio muy sencillo, en donde interpretamos aquí los signos con la dirección. Aquí el Semansky te muestra una tabla de qué pasa con los signos. No es necesario memorizarlas, lo que me interesa es que tú sepas interpretar reglas para el signo de la velocidad. Fíjate, está hablando de velocidad, no está hablando de rapidez, porque la velocidad es un vector. Si la coordenada X es positiva y aumenta, es decir, en este caso, si este es tu origen, voy a poner aquí mi origen, aquí, aquí, y aquí está mi origen, ¿vale? Si la coordenada X de la partícula es positiva y está incrementándose, es decir, se vuelve todavía más positiva, ¿qué pasa con la velocidad? Si la coordenada X de la partícula está aquí, a la derecha del origen, y aumenta, ¿qué está sucediendo con su velocidad? ¿Qué sucede? Pues aquí te dice que la velocidad es positiva, ¿bien? Y además la partícula se mueve en la dirección más X, se está alejando todavía más. Pero puede suceder esto también. Puede ser que la coordenada X sea positiva, sin embargo sea cada vez más pequeña, que vaya disminuyendo. ¿Cómo interpretamos eso? Si está disminuyendo, entonces significa esto, ¿verdad? Está en una posición más X, pero ahora está haciéndose cada vez más pequeña. ¿Qué pasa con la velocidad? Bueno, esta es negativa, ya que la partícula se mueve en dirección menos X. No es que disminuya la velocidad puede incrementar o decrecer, pero en este caso el signo de la velocidad tiene que ver con el sentido en que se está moviendo, a la derecha o a la izquierda, ¿vale? Puede suceder también que en esta parte, que la coordenada X sea negativa y esté incrementándose, es decir, se vuelve menos negativa cada vez. Se refiere a esto, tú estás ahora aquí y se vuelve cada vez menos negativa, no más negativa, sino menos negativa. ¿Qué está sucediendo? Pues que el auto está a la izquierda del origen, pero se mueve hacia la derecha, se está acercando a este. ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Qué signo tiene? Pues tiene signo positivo ya que se mueve a la derecha. Y mira que es consistente con esto. La partícula se mueve en dirección más X. Y por último, se tiene el caso que
¿Qué pasa si la coordenada X es negativa y está haciéndose más y más pequeña? Bueno, en este caso se vuelve más negativa, se mueve así el automóvil, debe ser negativa y se está alejando cada vez más del origen, consistente con este hecho. Estas reglas del signo se aplica tanto para velocidades medias, aquí te lo está diciendo, velocidad media, como para la velocidad instantánea. Todavía no vemos la velocidad instantánea, pero es válido esto de los signos para este par de velocidades. No es necesario que tú te aprendas estas cosas, yo no me lo sé, simplemente hay que saber interpretar los resultados, hay que saberlos interpretar. Ahora déjate, pongo aquí una gráfica muy importante de la misma situación del automóvil. Bien, fíjate. El eje horizontal es el tiempo, medido en segundos. Es importante que tú pongas la unidad de medida. 1 segundo, 2 segundos y así sucesivamente. El eje vertical es la posición, medida en metros. 0 metros, 100 metros, 200 y así va incrementando. Bueno, aquí está la pista de arrancones, no esta escala, eso no es importante. Pero ¿de dónde a dónde va el automóvil? ¿En qué sentido hace el recorrido? Del punto 1 al punto 2. ¿Ven? Va en este sentido. Estas se llaman gráficas de posición versus tiempo. La posición pues es el eje vertical y el tiempo es el eje horizontal. ¿Vale? La línea azul que está aquí, bueno, ahora es roja, esa línea es la trayectoria de la partícula. ¿Qué trayectoria está describiendo en este caso en el espacio? Pues es una trayectoria curva. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros hicimos el cálculo de la velocidad media a través, bueno, velocidad media entre estos puntos, el punto 1 y el punto 2. ¿Cuáles son las coordenadas de estos puntos? Del punto 1 es coordenada X, coordenada Y. Pero en este caso la coordenada X es tiempo y la coordenada Y es posición, ¿vale? Entonces aquí la coordenada del punto 1 sería 1 segundo, ¿cuántos metros eran? 19, ¿sí te acuerdas? Esas serían sus coordenadas en esta gráfica. Y para el punto 2 o el punto de llegada, sus coordenadas eran 4 segundos, 278, ¿no es cierto? 277, me parece, metros. Esas son las coordenadas de sus puntos. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? A partir de estos datos calculamos la velocidad media. La velocidad media es la razón de estas cantidades. Y nos dio un total de 86. Bien, ¿qué significa este 86 en la gráfica XT? En la gráfica XT, el 86, en este caso, representa la pendiente de esta recta. El vector de desplazamiento en esta gráfica es aquel que va del punto inicial al punto final. Es este vector. Bien, es mi vector de desplazamiento. La inclinación o bien la pendiente de este vector representa la velocidad media. Tiene una inclinación de 86 metros sobre segundo. No es que sea de 86 grados, no, sino que esa es la magnitud de esta inclinación. Geométricamente, la velocidad en este tipo de diagramas es la pendiente de la recta o del vector de desplazamiento. ¿Vale? Aquí te lo está diciendo, mira. La pendiente es la inclinación de la recta, delta X sobre delta T. ¿Y quién es delta X sobre delta T? Este cociente es la velocidad media. Eso pasa geométricamente, ¿vale? Así de fácil. En una gráfica de posición contra tiempo. Bueno, sin embargo, como yo les decía, la velocidad media no nos sirve para
dar velocidades reales de las partículas. ¿Con qué velocidad se está moviendo una mosca, un automóvil, el viento, entre otras cosas? En este caso, las velocidades reales las va a dar otra cantidad llamada velocidad instantánea. La velocidad instantánea, vamos a ver la página. Imagina lo siguiente. Vamos a tener aquí, este es el tiempo medido en segundos, y aquí es la posición medida en metros, en unidades SI. Bien, tenemos a lo mejor una trayectoria así, una trayectoria aleatoria. Bien, se mueve en este sentido. Tenemos aquí dos puntos de interés, este de aquí y este de acá, punto 1 y punto 2. Estos puntos tienen coordenadas. Las coordenadas del punto 1 son X, Y, en este caso es tiempo 1, posición 1. El tiempo 1 es este de aquí y la posición 1 es esta de acá. Bien, mientras que el punto 2 tiene aquí un instante 2 y una posición 2, X2. Lo estoy haciendo en general. Lo pongo aquí. Bien, nosotros sabemos del ejercicio anterior que si nosotros unimos los puntos inicial y final con un vector o bien con una línea recta, la pendiente de esa línea recta me va a dar el vector, la velocidad media, el vector velocidad media. Bien, a lo mejor este intervalo de tiempo, delta t, la velocidad media se calcula como el desplazamiento dividido entre delta t. Este delta t en el ejercicio anterior fue de 3 segundos. ¿Qué pasa si yo lo hago más pequeño? ¿Qué creen que pase con el automóvil si lo hago más pequeño? ¿Dónde estará? ¿Más lejos o más cerca del origen? Ya no 4 segundos. A lo mejor lo hago en 3 segundos. Por lo tanto, debe estar más cerca, ¿verdad? A lo mejor está por aquí. Y si lo pongo aquí, entonces mi vector de desplazamiento sería este de aquí. Es más pequeño. Y si todavía ese intervalo de tiempo lo hago más y más pequeño, ¿qué sucede? Pues resulta que el vector de desplazamiento va haciéndose también más pequeñito. Ahora sería este de aquí. Y si lo hago más y más pequeño, ¿cómo se refleja eso en la gráfica de posición contra tiempo? De la siguiente forma. Ahora yo voy a intentar hacer este intervalo de tiempo lo más pequeño posible. ¿Qué va a suceder con los vectores velocidad media? Los vectores velocidad media, cuando yo me acerque por aquí, o por acá, o por acá, o por acá, ¿cuáles son los nuevos vectores? Pues serían estos ahora. Como te puedes dar cuenta, se van acercando más y más al punto inicial. El punto inicial es donde empieza el movimiento, ¿verdad? ¿Y qué pasa con todos estos vectores? ¿De qué me sirve visualizarlos de esta forma? Porque a lo mejor lo que a mí me interesa es determinar la velocidad en un punto fijo de la trayectoria. ¿Qué velocidad tiene la partícula aquí? No su velocidad media, sino la velocidad real. ¿Cuál será esa velocidad? Para calcular esa velocidad yo necesito hacer esto. Necesito hacer el intervalo de tiempo cada vez más y más pequeño, tendiendo a cero. Si el intervalo de tiempo tiende a cero, entonces estos puntos son cada vez más y más cercanos hasta que coinciden. Y cuando coinciden, ¿cuál es el vector velocidad media? El vector velocidad media se convierte en un vector tangente a la trayectoria. Y eso ya lo hemos visto seguramente en cálculo diferencial. La velocidad instantánea la velocidad real es un límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. ¿De quién? Pues de la velocidad media. Bien. En símbolos, ¿cómo quedaría? Ya le pongo v de velocidad y esto va a ser el límite cuando delta t tiende a cero
de la velocidad media. La velocidad media es esta de aquí, pero su fórmula de la velocidad media es delta X dividida entre delta T, ¿verdad? Y aquí es igual este límite. Ya lo han visto en sus cursos de cálculo. Bueno, mejor si yo se los pongo así. Delta X es aquí límite, delta T tiende a 0, es X final menos X inicial, dividido entre tiempo, bueno, no tiempo, lo voy a poner aquí, delta T. Todavía no lo detectan. No, mejor así. Este es el límite cuando delta T tiende a 0. La posición final es la función posición evaluada en un tiempo inicial más el intervalo de tiempo, ¿verdad? Esa es la posición final. La posición inicial es X evaluada en el tiempo inicial, dividido entre delta T. ¿Ya lo ven? ¿Todavía no? Ah, a lo mejor se lo saben así. Límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h. ¿Ya lo reconocen? Sí, ¿verdad? Pues no me quieren decir. Bueno, ¿qué es todo esto? ¿Se acuerdan? Esto es la derivada. La derivada de la función con respecto de x. La función esta. En el caso de arriba, si te das cuenta, es lo mismo. Es el mismo límite, la misma estructura. Solamente que cambian los nombres. En lugar de función, ¿qué tienes? Posición. En lugar de h, ¿qué tienes? Tiempo. Entonces, esto de aquí sería derivada de la posición con respecto del tiempo. Y saluden a la velocidad instantánea. Esta es la fórmula real, la que debemos utilizar en todo. La velocidad instantánea es la derivada de la posición con respecto del tiempo. Y esta fórmula sí te va a dar las velocidades reales de las partículas. ¿Bien? Aquí están en una dimensión. Cuando tienes 3 dimensiones, le debes poner aquí vectores. Y listo. Bien. Esta es tu fórmula de la velocidad instantánea. Y la velocidad instantánea, geométricamente, en algo más pequeño, geométricamente representa la pendiente, no, geométricamente es un vector tangente a la trayectoria. ¿Sale? La velocidad instantánea da la velocidad real de la partícula. ¿Sí? Y listo. Aquí está. Es algo muy fácil. Si no entendiste todo este proceso, pues haz un acto de fe. Haz un acto de fe, pero es lo que pasa aquí. ¿Cómo se obtiene la velocidad real de una partícula? Haciendo el intervalo de tiempo que separa el punto inicial del punto final más y más pequeño. Conforme lo vas haciendo pequeñito, los puntos 1 y 2 se van acercando más y más. Y los vectores velocidad media se hacen cada vez también más pequeñitos. Son vectores secantes, porque cortan a la trayectoria en 2 puntos. Pero cuando el punto inicial y final son el mismo, coinciden en el punto inicial, obviamente, el vector secante se convierte en un vector tangente. Y ese vector tangente físicamente es el vector velocidad. Velocidad instantánea, que es este de aquí. Aquí está el análisis matemáticamente. Fíjate que tiene una gran semejanza con la derivada vista en diferencial hace muchos años allá en la primaria. Entonces, es lo mismo, solamente que hay que reescribirlo, ¿verdad? En lugar de una función, en este caso tenemos la trayectoria o bien la posición de la partícula, en lugar de x tenemos tiempo. Entonces, aquí está la velocidad instantánea o velocidad real de las partículas, es una derivada. Esta es la fórmula correcta, no es la distancia entre tiempo, no, la correcta es esta de aquí. Una aproximación o otra que te puede servir a veces es la velocidad media, que es esta de acá.
pero la que de preferencia debes utilizar esta de aquí. Vamos a ver en la siguiente clase el vector aceleración. También tiene un análisis muy parecido y vamos a llegar a una conclusión que es la aceleración de una partícula, que es un cambio de rapidez con respecto del tiempo, es también una derivada, pero en este caso de la velocidad. Y a su vez es una segunda derivada de la posición. Si tú conoces la posición de la partícula en todo momento, puedes predecir con qué velocidad, con qué aceleración, dónde estará en un futuro o dónde estuvo en un pasado. Bien, es algo muy fácil de hacer matemáticamente, pero físicamente tiene unas consecuencias muy, pues, sí, puedes predecir, ¿verdad?, dónde estuvo o dónde va a estar dado un tiempo, si es que tú conoces la ecuación de la trayectoria. Es algo muy importante para aplicarlo. Así, por ejemplo, en el lanzamiento de satélites, pues tú necesitas saber la trayectoria de tu satélite para evitar colisiones con otros que ya estén orbitando. Y para esto se utilizan estas ecuaciones, velocidad derivada y la aceleración también, que veremos más adelante. Bueno, creo que hasta aquí le voy a dejar. No sé si tienen alguna duda. ¿Ya se asustaron? ¿Tienen miedo? No. Profe, ¿Qué pasa? la pizarra nos la va a compartir. Sí, yo se las comparto, no hay problema. Gracias. Yo decirles, si toman ustedes apuntes, bueno, de las pizarras, y al final de semestre me las envían, pues, o como vayan transcurriendo las unidades, los voy a valorar, porque tengo pensado hacer un libro de todo esto, porque como pueden darse cuenta, física tiene un índice de reprobación alrededor del 70% o del 60%, es un índice muy alto. No es porque esté difícil, es porque no les gusta trabajar, pero se los tomo en cuenta, ¿vale? Si hacen unas notas bonitas, pues me las comparten y se las voy a valorar. Voy a dejarle aquí y ya vamos a pasar la asistencia. Requiero que pasen, que activen sus cámaras y, como les dije el día de ayer, pongan sus apellidos y sus nombres en su usuario de Zoom para facilitar el pase de asistencia. Quien quiera su asistencia, active su cámara. Hecho. Bien. Pues esto es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana. Que estén bien.